Buenos días a todos, mi nombre es Silvina Nasser y hoy voy a charlar un poquito de cuáles son los factores que nos sirven muchísimo a la hora de admitir un paciente en la guardia para que este paciente pueda recibir una atención ideal dentro de su internación. Los pacientes en general, cuando concurren a la guardia, presentan malnutrición, que es una condición fisiológica normal, causada por el consumo insuficiente o desequilibrado o excesivo de macronutrientes que nos van a aportar energía o micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo físico y cognitivo. No. ¿Qué está funcionando? No. No sé. Es porque tiene como... Si vas a hacer tic-tic. No, está bien, pero no me funcionó ninguno de los dos. Ahí va. Entonces, perdonen, disculpen las fallas. Esta malnutrición se va a presentar con sobrepeso u obesidad, desnutrición o desnutrición oculta, que es cuando el paciente presenta un peso adecuado, pero tiene déficit de aporte de micronutrientes. Ahí va. Entonces, la desnutrición, que es un punto que me gustaría desarrollar, porque es algo común en nuestros pacientes, es un proceso que se inicia cuando el individuo no logra cubrir sus requerimientos nutricionales, progresa hasta la aparición de cambios funcionales y estructurales, están relacionados con la duración y severidad de la restricción y afectan adversamente la salud y la calidad de vida de la persona. Cuando los pacientes presentan pérdida de peso o cambios en su composición corporal, ya el grado de depresión es al menos moderado y los resultados de su realimentación no son tan contundentes como en etapas más precoces o cuando lo podemos ver previamente. En el caso de la desnutrición en relación a la enfermedad, que está causada por enfermedades agudas o crónicas, incluyendo las enfermedades crónicas no transmisibles, son consecuencia de la inflamación y la pérdida de apetito con bajo aporte de nutrientes, pérdida de peso y pérdida de masa muscular. En nuestro país, el 53% de los pacientes internados presentan desnutrición relacionada con la enfermedad. El 60% de los admitidos van a tener alguna alteración del estado nutricional durante su internación y el 30% de los bien nutridos podrán sufrir alguna desnutrición en relación a la enfermedad durante su internación. El soporte nutricional juega un rol importante en la prevención de esta desnutrición en relación a la enfermedad. Es la provisión de nutrientes de forma oral, enteral o parenteral con fines terapéuticos, ya sea para mantener o restaurar el estado nutricional y la salud óptima. Es primordial para prevenir la desnutrición asociada a la enfermedad y la pérdida de masa muscular que contribuye a la morbimortalidad con mayor tasa de infecciones y estancia hospitalaria. En el servicio de urgencias es realmente útil utilizar un tamizaje nutricional que ayuda a la prevención y a la asistencia oportuna, por lo que debe aplicarse a todos los pacientes internados. Estas son herramientas sencillas, de bajo costo, confiables, validadas, y son aplicables a la mayoría de los pacientes, diseñados para incorporar datos de rutina disponible al momento de la admisión. Estas son estrategias de priorización que buscan determinar la importancia o la urgencia de la intervención nutricional del paciente admitido. Entre los más conocidos encontramos el NRC 2002, que relaciona el índice de masa corporal con la pérdida de peso en los últimos meses, disminución de la ingesta y la severidad de la enfermedad que presenta. También tenemos el MAS, que es una herramienta que identifica adultos malnutridos o con riesgo de malnutrición, cuenta de 5 pasos, relaciona el índice de masa corporal, la pérdida de peso involuntaria y el efecto de la enfermedad aguda padecida. Por último, el SNAC, que es un cuestionario donde se evalúa la pérdida de peso involuntaria, la pérdida de peso en el último mes, y se ha requerido una modificación de su alimentación, ya sea por sonda o la suplementación en el último mes. Más allá de los tamizajes que existen, que son varios, es muy importante incluir la evaluación de la funcionalidad o la pérdida de masa muscular en estos pacientes.
Los pacientes hospitalizados sufren cambios metabólicos asociados a la enfermedad, como recién dijimos, y a los procedimientos terapéuticos también, entre ellos la cirugía, los trasplantes, otros tratamientos, que disminuyen la ingesta del paciente a lo largo de su internación. Si el ayuno se prolonga por 3 días, no causa trastornos funcionales ni cambios en la composición corporal, pero si supera los 10 días, ya se encuentran disfunciones de órganos y debilidad muscular. Entonces, la desnutrición hospitalaria es esa desnutrición asociada a la enfermedad que agrava durante la hospitalización y hay una serie de factores que favorecen su desarrollo, como la falla en registrar el peso y la talla del paciente, la dilución de las responsabilidades en cuanto al cuidado del paciente, la falla en el registro de ingresos alimentarios, es decir, una vez que nosotros establecimos el plan nutricional, lo adecuamos a la patología y a la situación y condición del paciente, es importante evaluar si el paciente ingiere todo lo que le servimos. En cuanto a los ayunos para la realización de pruebas, por supuesto no pretendemos que no se realicen, pero a veces teniendo una buena comunicación es factible hacer el reemplazo o la suplementación de la ingesta siguiente como para completar el aporte de nutrientes y evitar la pérdida de aportes. La administración de alimentos enterales en cantidades inadecuadas. Es muy común que durante varios días un paciente, luego de iniciar su aporte nutricional, por ejemplo, enteral, continúe con un goteo muy bajo o con una fórmula de poco aporte calórico, favoreciendo esta desnutrición intrahospitalaria. La falla en reconocer las necesidades nutricionales del paciente, a veces no se llega a aportar el requerimiento real o no se hace un planteo de la meta calórica en función de la situación del paciente y de la enfermedad. La conducción de procedimientos quirúrgicos sin que el paciente esté en óptimo estado, muchas veces es de buena práctica realizar un soporte perioperatorio, es decir, en la previa, durante y después de la cirugía para favorecer la cicatrización y la evolución del paciente. Y la demora del inicio del soporte nutricional. A veces resulta un poco invasivo colocar una sonda o una alimentación parenteral, pero la realidad es que a veces vía oral no llegamos a cubrir la meta calórica del paciente. Entonces el objetivo del soporte nutricional va a ser alcanzar estos requerimientos nutricionales y minimizar las complicaciones. Todo paciente hospitalizado requiere de un tamizaje dentro de las 24 o 48 horas para luego ser evaluado de manera formal por el servicio de nutrición. Los tipos de alimentación que vamos a aportar va a ser una alimentación oral tradicional, alimentación oral con aporte de suplementos, alimentación enteral o alimentación parenteral. Cualquiera de ellos pueden ser cabalgados o complementados entre sí según los requerimientos. En nuestro hospital, luego de la definición de la prescripción, se realiza la adecuación del plan según patología y consistencia para cada paciente, y luego se realiza una valoración de ingesta con un instrumento de elaboración propia. Si el paciente no sirve a cubrir un 50% de su aporte, se realiza una suplementación con preparaciones enriquecidas, porque no contamos con suplementos orales comerciales, y de no cubrir el aporte nutricional requerido, vamos a evaluar la posibilidad de realizar un soporte enteral nocturno durante el día vía oral y durante la noche un aporte basal de entre 1000 y 1500 calorías vía enteral. Nuestro hospital tiene el servicio de cocina tercerizado, por lo tanto contamos con 10 listas de comidas establecidas por un pliego elaborado por el Ministerio. El menú está tipificado y agrupado de acuerdo a sus caracteres físico-químicos por menú. Contamos con el menú general para pacientes que no requieren de una restricción de alimentos específica. La dieta líquida, que tiene como función la hidratación, es una transición entre los líquidos endovenosos y los líquidos libres de sólidos. Son dietas líquidas sin residuos y en general consisten en té, caldo, gelatina, aguas de compotas y agua. También tenemos el posoperatorio 1, que es el plan utilizado
inmediatamente después de los líquidos para probar tolerancia oral. Es un plan que no tiene irritantes gastrointestinales, tiene grasas modificadas y no tiene alimentos picantes ni condimentos picantes. Luego el postoperatorio 2, que se diferencia del anterior por la inclusión de proteínas de origen animal. El plan adecuado gástrico, indicado para patologías gástricas, y además nosotros lo utilizamos mucho en pacientes con dificultades respiratorias, EPOC, porque es un plan de fácil disgregación gástrica, fraccionado en volumen, cuenta con colaciones, es restringido en irritantes químicos y mecánicos, como dije, es fraccionado. Muchas veces podemos incluir colaciones hipercalóricas para completar el valor calórico total aportado. El menú hipograso, muchas veces se lo conoce como hepatoprotector. Este menú hipograso está indicado en obesidad, síndrome metabólico, dislipemias. Es la última progresión del posquirúrgico de litiasis vesicular o para pacientes con litiasis vesicular sin síntomas. Y todas las hepatopatías. Fundamentalmente no contiene grasas saturadas y, bueno, tampoco tiene irritantes, mejora el perfil lipídico, evita la estimulación biliar. Luego tenemos el plan hipohidrocarbonado, específicamente para diabéticos y para pacientes con intolerancia a la glucosa. Son menúes ricos en fibras, también están fraccionados y cuentan con colaciones, y es restringido en azúcares simples. Y después los últimos tres, el astringente, el tratamiento conservador para enfermedad renal crónica y insuficiencia renal en diálisis, no están tipificados en el pliego, pero nosotros hacemos una adaptación del menú para estas patologías. En el caso del astringente, con para disminuir la irritación mecánica del tracto intestinal y disminuir el volumen y la consistencia fecal. Contiene fibra modificada, generalmente hemicelulosa y sin celulosa. No contiene lactosa y también es restringido en azúcares simples. En el tratamiento conservador para pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis, vamos a aportar un bajo aporte de sodio, potasio y fósforo, y tiene control de aporte proteico, y en los pacientes en hemodiálisis es un plan hiperproteico, con control en aporte de líquidos, sodio, potasio y fósforo. Entonces, el soporte enteral, hoy dijimos que podíamos hacer un soporte nutricional oral, enteral o parenteral. En el caso del enteral, es el suministro de productos nutricionales administrados a través de un dispositivo de acceso al tracto digestivo, puede ser por sonda o por ostomía. Busca mantener un adecuado estado nutricional cuando la ingesta oral es imposible, no recomendada o insuficiente. Es un aporte nutricional que mantiene la barrera intestinal, y entre sus beneficios, como dije recién, reduce la atrofia de las vellosidades, mejora la respuesta inmunológica, previene la translocación bacteriana, mejora el metabolismo hepático, tiene menor costo y es más fisiológica, y presenta menores complicaciones o menos graves que la nutrición parenteral. Entre sus contraindicaciones encontramos la obstrucción intestinal completa, la perforación gastrointestinal, el hilio paralítico, vómitos incoercibles, hemorragia digestiva activa, síndrome de malabsorción grave, peritonitis, shock séptico, fístulas de alto gasto, enteritis aguda grave o enfermedad inflamatoria intestinal grave. En el caso del soporte parenteral, que también contamos en nuestro hospital, las mezclas están compuestas por aminoácidos, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, electrolitos, que se indican en cantidades específicas según las necesidades de cada paciente. Eso es en el caso de las parenterales magistrales, que también tenemos en el hospital, pero si no, contamos con bolsas que ya vienen preparadas, listas para usar, donde se emulsionan las columnas de nutrientes. Se administran durante un periodo de 24 horas todos los días.
Cuando la vía enteral no es posible, o es insuficiente, o es mal tolerada, existe la posibilidad de aportar los nutrientes por este medio. Se debe considerar la combinación de la nutrición enteral y parenteral en aquellos pacientes que no llegan a cubrir el 60% de sus requerimientos. Y si retorna el funcionamiento del tracto gastrointestinal o mejora en gran medida la capacidad de absorción, se realiza el destete de la nutrición parenteral para evitar complicaciones metabólicas. Es muy útil contar con algoritmos donde se evalúe si existe desnutrición o si, en el caso de que no exista, si el paciente cuenta con su tracto gastrointestinal funcionante y aporta de manera adecuada el requerimiento calórico vía oral. En caso de que no, se puede utilizar, como dijimos hoy, la vía enteral como complementación o suplementación. Si el tracto gastrointestinal es funcionante y el soporte enteral va a ser por menos de 6 semanas, se van a usar sondas. En el caso de que requiere una alimentación enteral por más de 6 semanas, vamos a utilizar gastrostomía o yeyonostomías. Si el tracto gastrointestinal no es funcionante o no es suficiente, vamos a utilizar la alimentación parenteral. Si el plazo es corto, de 7 a 10 días, lo vamos a hacer a través de una vía periférica. Si es mayor a 10 días, vamos a usar la vía central. Muchísimas gracias y quedo a disposición por si tienen alguna pregunta. Estaban pidiendo si podíamos pasar la tablita. La podíamos. ¿Cuál? ¿La del algoritmo? Sí. Sí, ¿está? No, la anterior tabla de las dietas. Ah, la tipificación. Esta. Sí, cómo no. La tengo impresa y después te la comparto para que la agregue. Entre las formas de prescribir, lo ideal sería, sobre todo en nuestro hospital, que sea a través de una prescripción que diga dieta general, hiposódica o dieta general hipercalórica, podemos utilizar, o dieta adecuada gástrica, fraccionada, licuada. Digo, hay muchas maneras de hacer una prescripción, pero lo ideal siempre es que utilicemos esta tipificación para que la comunicación sea adecuada. Dice que está muy buena la tipificación, como ejemplo. Aquí preguntan, ¿cada cuánto se hace el reposo gástrico en pacientes con alimentación enteral? Bueno, a ver, yo no profundicé sobre alimentación enteral, pero podemos conversar. En realidad, por supuesto que la alimentación enteral es muchísimo más fisiológica si la hacemos en tomas. Por ejemplo, podemos hacer bolos de 300 centímetros cúbicos y luego podemos hacer un reposo de 2 horas. También podemos realizar un goteo de durante 3 horas, hacer un reposo de 1 hora y luego volver a perfundir una alimentación enteral. Y podemos también hacer reposos digestivos nocturnos. O podemos utilizar esto sería, si yo hago un goteo continuo durante 16 horas y dejo un reposo nocturno, va a ser una alimentación cíclica. También puede ser fraccionada en 4 tomas con un reposo nocturno, o puede ser fraccionada de a 200 mililitros cada 2 horas en bolos. Esto va a depender mucho de la tolerancia del paciente y del uso o no de bombas. Si no contamos con una bomba de alimentación, lo vamos a tener que hacer en bolo con jeringa y vamos a tener que, luego de lavar correctamente la sonda, hacer un reposo pertinente hasta de 3 horas más o menos. Es muy importante también la ubicación y la colocación del paciente a 45 grados cuando la sonda es a estómago. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hola, buenas tardes, buenas mañanas, todavía es las 11 y algo. Mi nombre es Natalia Ifrán, soy residente de 4º año de cirugía general y voy a dar un repaso general de lo que es abdomen agudo y sobre todo lo que importa en el servicio de cirugía general cuando tomamos decisiones quirúrgicas en pacientes que vienen generalmente por la guardia. ¿Todo bien, Amarilla? Bueno, abdomen agudo lo podemos dividir en 2 tipos, sobre todo.
abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. A mí lo que me importa más son los quirúrgicos, pero dentro de los médicos podemos encontrar pacientes que pueden llegar a venir con descompensaciones de citocidosis por líquido libre, uremia, pacientes que tengan herpes, sobre todo que dicen que le quema la panza y empezamos a encontrar lesiones dérmicas ahí que nos llaman la atención, y ahí también pacientes que tengan meningitis, mononucleosis. Vamos a lo que nos importa más en cirugía, abdomen agudo quirúrgico. Dentro de estos tenemos, mira, no pasó, ahí está. Tenemos sobre todo el dolor abdominal como el primer síntoma que vamos a ver en los pacientes. Después el tiempo de aparición, que es lo que nos interesa a nosotros saber si es algo más agudo o algo más crónico. Ver si se puede hacer una compensación clínica en el paciente antes de intervenirlo quirúrgicamente, si necesita sí o sí eso, y después la resolución, que obviamente es la cirugía. Dentro de los abdómenes agudos quirúrgicos, los más importantes que vamos a tener nosotros son el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el inflamatorio. Esos son los que más nos van a llamar la atención en la hora de los pacientes que entran a la guardia. Y obviamente tener en criterio eso de el dolor abdominal cuando vino, cuánto tiempo fue de evolución, si lo puedo compensar antes de operar y demás. Dentro de las características de esto, como yo decía antes, el dolor, dónde se encuentra, en qué momento, si comenzó en ese lugar o en otro lugar, si irradia, si es solamente en el abdomen o se extiende hacia las extremidades o hacia el dorso. Sintomatología acompañante, sobre todo si viene no solo con dolor, sino tiene náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, hipotensión, descompensación, si está taquicárdico. El tiempo, sobre todo, si es de 24 horas o agudo de pequeñas horas o incluso crónico de varios días. Y con todo esto, en resumen, voy a generar un diagnóstico sobre todo de qué tipo de abdomen agudo voy a estar hablando. Vamos a empezar con el abdomen agudo inflamatorio. Esto es de los más frecuentes que se encuentran en la guardia. No todos son quirúrgicos de urgencia, algunos pueden esperar, pero sobre todo tener en cuenta cuáles pueden esperar y cuáles son los quirúrgicos que vamos a tratar en ese mismo día de la guardia. El dolor puede presentarse de dos tipos. Un dolor cólico, que es lo más frecuente que encontramos acá, sobre todo en el hemiabdomen superior, y después un dolor más continuo que se puede presentar en fosa ilíaca derecha y también en fosa ilíaca izquierda, incluso en el hipogastrio. Esos son los que me van a llamar más la atención a mí en la guardia. Si yo tengo un paciente que viene con un dolor continuo, que dice que no le calma en ningún momento y localiza en estos lugares específicos, eso me va a llamar la atención de estudiarlo un poquito, tenerlo más presente como para ver si necesita resolución quirúrgica. Mientras que los dolores que son más cólicos, de que dice en un momento tuvo dolor, después se le pasó, después viene con dolor de nuevo, y hablamos de un abdomen más superior, son los que podría estudiarlos un poco más de tiempo y no tendría que salir corriendo a operarlos. Eso con respecto al dolor. Después el comienzo, esto de lo insidioso, de que viene, va, en un momento se presenta, en un momento no, brusco, que es muy repentino, y después el cronológico, que eso ya me está orientando a una patología muy específica, que nosotros lo llamamos cronología de Murphy. Este dolor es muy específico porque empieza generalmente en lo que sería el epigastrio, de forma medio irregular, no lo identifican del todo, dicen que comieron algo medio, una ingesta muy copiosa que empezó a molestar, y con el pasar de los días ese dolor empieza a modificarse y se empieza a trasladar más a lo que sería la fosa ilíaca derecha. Eso es más que nada lo que hablaría del abdomen de dolor con cronología de Murphy. Dentro de las irradiaciones, además de ese tipo, podemos tener hacia el dorso. Es un dolor que en principio empieza sobre todo en el epigastrio, y con el pasar de los días el paciente dice que le duele mucho la región lumbar, que necesita todo el tiempo estar sentado hacia adelante, que no se puede mantener erecto, que tiene que estar acostado, que cualquier posición después no lo conforta, y es un dolor que se empieza a aparecer de forma cólica o medio irregular y empieza a parecerse más constante. Bueno, ese es un dolor que deberíamos estudiarlo. Después lo de fosa ilíaca derecha, que es lo que nombré anteriormente, y después hay otro tipo de dolor que manifiesta mucho a los pacientes, que empieza como en fosa ilíaca derecha, que les molesta, pueden tener alguna sintomatología asociada como náuseas y vómitos,
y lo que hablan muchas veces es que se irradia a los miembros inferiores. Esto suele pasar mucho, que uno lo llega, primero dice, es un dolor que está ahí, listo, es esta patología. Y muchas veces tiene que ver con otro tipo de patología que se llegan a confundir por la irradiación en el miembro inferior, y no necesariamente es algo quirúrgico de urgencia, como por ejemplo una hernia. Un paciente que dice que tiene un dolor súbito ahí en la fosa ilíaca derecha y se le van miembros inferiores, podríamos estar hablando más de una hernia que de algo quirúrgico de urgencia. Puede ser una hernia que tranquilamente se puede estudiar con consultorio. Dentro de la sintomatología asociada, esto es un cuadro que me va a ayudar mucho como también, no solamente para definir el diagnóstico de un abdomen agudo inflamatorio, sino también para descartarlo de los otros abdómenes agudos, como por ejemplo los vómitos. Siempre preguntar la característica del vómito, si es un vómito más bilioso, si es un vómito más entérico, cada cuánto tiene esos vómitos, si come y vomita, si está lo más bien y de repente empiezan a aparecer esas náuseas y no son vómitos reales, sino es un malestar general. Después la diarrea. Después muchas veces tenemos pacientes que están asociados con hipotensión arterial, que también tendría que pensarlo que está dentro de un dolor abdominal, pero no necesariamente es algo de urgencia, y la fiebre, que eso nos va a dividir mucho el cuadro clínico del paciente. Dentro de los tiempos de evolución, como decía antes, es muy importante saber si fueron en las primeras horas, 24 horas, si fueron el primer día, o incluso semanas. Si yo estoy hablando de un abdomen agudo inflamatorio y me estoy orientando hacia algo quirúrgico, si es por semanas, tranquilamente puede haber pasado de algo inflamatorio a otro tipo de dolor abdominal o otro tipo de abdomen agudo que podría ser incluso un perforativo, porque si yo estoy pensando en una patología específica y pasaron tantos días, no sería algo tan agudo en ese momento. La semana me puede pasar de un agudo inflamatorio a un agudo perforativo. Entonces, tener en cuenta de que los abdómenes agudos generalmente se pueden trasladar de uno al otro. Bueno, a la hora de hacer diagnóstico es muy importante tener en cuenta algunos estudios complementarios. Nosotros obviamente trasladándonos al hospital, tomografía generalmente no tenemos ahora, pero se suele pedir. Ecografía, que es algo más orientativo, pero lo más importante a la hora de estudiar los dolores abdominales es pedir la radiografía de tórax y una de abdomen. Para nuestra área quirúrgica, la de tórax y abdomen son las principales. Generalmente tórax nos va a sacar y descartar muchas cuestiones, pero los abdominales es como para diferenciar bien el cuadro del abdomen agudo. Si puede ser inflamatorio, si puede ser oclusivo, si puede ser perforativo y demás. Y la ecografía, en el caso de los inflamatorios, es como un estudio complementario que nos puede ayudar a definir el diagnóstico, pero si yo estoy pensando algo específicamente quirúrgico, que la ecografía a medida que tiene o no alguna alteración no me sirve de mucho. Yo con los otros diagnósticos y con los otros estudios complementarios y la clínica me puedo orientar mucho más. Es como un accesorio, algo complementario, pero no me va a definir la conducta al final. Dentro de estos estudios tenemos la radiografía de tórax y las de abdomen. En este caso se ven las de abdomen. No sé si pueden identificar en una, se ven asas intestinales que tienen niveles, sobre todo en la región umbilical, y se puede trasladar más a la fosa ilíaca derecha. Y en la otra, si bien se ve la pelvis, y dentro se ve como una burbuja de aire, y hacia arriba más burbujas de aire que están todos sobre la fosa ilíaca derecha. Eso, generalmente, si yo pienso que hay algún tipo de órgano que está inflamado, todos los órganos que están alrededor de esa estructura que estoy imaginándome, el proceso inflamatorio continuo hace que esas vísceras se empiecen a poner más paralíticas, se genera como un niño paralítico y empiezan a generar ese tipo de niveles. Entonces me puede llegar a orientar hacia un cuadro quirúrgico. Dentro de la ecografía, como les decía, no es un estudio que me va sí o sí decir, si la ecografía dice que tiene esto, lo voy a operar. No, porque generalmente el inflamatorio es algo más clínico y eso es lo que me va a ayudar a tomar la conducta quirúrgica, pero en el caso de una ecografía que la puedo pedir, puedo encontrar diagnósticos de certeza, como por ejemplo un fecalito, es muy poco probable que se vea, pero acá tenemos servicio de imágenes que generalmente lo pueden llegar a ver. Nosotros hacemos un rastreo general, pero no es muy fácil verlo.
Y el diámetro, sobre todo, si estoy pensando en una apendicitis, el diámetro del ápex que sea bastante grande. A veces se puede identificar cuando son más de 9 o 10, incluso 12 milímetros, si no es muy difícil. Si yo lo veo, ya está, el diagnóstico está ¿cómo se llama?, completamente confirmado. Si no lo llego a ver, la clínica me va a ayudar a identificar. Después hay otros que son diagnósticos probables, por ejemplo, algún absceso, líquido libre, pero no es muy específica la ecografía. Yo tengo que pensar, si estoy pensando en un abdomen agudo inflamatorio, que sea una apendicitis, la clínica, el laboratorio, y sobre todo el paciente como lo veo, es lo que me va a ayudar a definirlo, no tanto la ecografía. Incluso se pide mucho tomografía, pero lo mismo. Acá, como decía lo de la tomografía, muy pocas veces se puede ver, pero si se llega a ver, esa es lo que se vería en una tomografía de la apendicitis en su forma normal. Si ven hacia arriba de la flecha, se ve como un espacio con aire, y en el otro lado un espacio como que esté todo cubierto de contenido. Bueno, eso es lo que nosotros notificamos como válvula ileocecal. Empezamos a ver la terminación del intestino delgado, que sería el ilio, y el colon, que sería la parte del ciego, y cómo sale o protruye en este caso el apéndice. Eso sería un apéndice normal. En el caso de un proceso inflamatorio, podemos ver así, como que está aumentado de tamaño y se ve como que tiene más contorno alrededor y como una estructura de contenido que puede ser tranquilamente un fecalito. Pero es muy específico. Si yo me llevo a un paciente a hacerle una tomografía para definir una apendicitis, es porque realmente descarté todo lo otro y no puedo definirlo del todo, porque su cuadro no entra dentro de las clasificaciones generales. Como les digo, la clínica es lo más importante a la hora de descartar una apendicitis. Así que bueno, como abdomen agudo inflamatorio, sobre todo podemos dividirlo en hemiabdomen superior, todos los dolores que se dan por ahí, después algo más generalizado periumbilical, y por último los de hemiabdomen inferior. Como dije antes, fosa ilíaca derecha hipoastrio y fosa ilíaca izquierda. Dentro de los de hemiabdomen superior, sobre todo lo que encontramos en la guardia, primordial, litiasis vesiculares que vienen en forma de cólicos biliares persistentes, paciente que, laboratorio normal, una ecografía que solamente dice piedras en la vesícula y viene todo el tiempo por dolor, náuseas y vómitos, dolor, náuseas y vómitos. Ese es el típico paciente que puedo llegar a estudiarlo, no necesito correr a operarlo. Se puede literalmente hacer un plan de hidratación, analgésicos, bueno, lo que usamos acá, Reliberan, omeprazol, un antibiótico si lo necesita, pero sobre todo se puede esperar a estudiar. Después, la colecistitis, que son los pacientes que tienen, a diferencia del otro, sobre todo en las ecografías se ven que las paredes de la vesícula están engrosadas, están aumentadas de tamaño, puede llegar a tener un lito enclavado en bacinete, muchas veces los laboratorios están alterados, blancos en aumento, incluso pueden tener transaminasas altas, y la radiografía de tórax, junto con la de abdomen que me complementa, se puede llegar a ver esos niveles que nombraba antes. Estos pacientes también los puedo estudiar, no necesariamente tengo que salir a operarlos. Lo mismo, analgesia, PHP amplio, y muchas veces le puedo poner antibióticos, que eso les puede mejorar al principio. Y lo que decía antes, tener en cuenta el dolor en el abdomen superior, que puede irradiar al dorso, tenemos que pensar sí o sí en una pancreatitis. Paciente con antecedente de litiasis vesicular, que presenta mucho dolor de varios días de evolución, que los blancos pudieron estar en aumento en algún momento, que después se normalizaron, sí o sí en el laboratorio de ingreso a todos ellos le tengo que poner una amilasa. En este caso amilasa lipasa vimos acá, pero muchas veces se pide una amilasa para descartar algo quirúrgico de urgencia, y encontramos que al final son pancreatitis, que muchas veces acá se pueden confundir con cólicos renales, porque el dolor es muy localizado en el dorso, entonces tengo que hacer la diferencia ahí. Lo mismo, la pancreatitis lo que hacemos acá es estudiarla, porque seguramente algún lito que estaba en la vesícula migró hacia el páncreas, y no necesariamente lo tengo que operar de urgencia, puedo tranquilamente mantenerlo con PHP, analgesia. Nosotros no ponemos antibióticos a este paciente, sino que hacemos un plan de hidratación, y en el caso de que se complique porque tenga una colecistitis y demás, evaluamos el tipo de antibióticos que podemos usar. Porque muchas veces las pancreatitis así agudas que vienen de guardia, posteriormente se complican y pueden pasar a cuadros más
severos que necesitan, no sé, terapia intensiva o incluso llevar a una necrosis pancreática, entonces en esos momentos son los que generalmente empezamos a poner antibióticos para no gastarlos al principio, porque si no, no había ningún tipo de efecto. Después, eso con respecto a mi abdomen superior, son cuadros de abdomen agudo inflamatorio que no necesariamente son quirúrgicos de urgencia, que los podemos tener en internación y mantener con PHP y analgésico. Los que sí tenemos que tener en cuenta son los que están en mi abdomen inferior, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha. A esos pacientes los ingresamos, le hacemos laboratorio, placas de tórax de abdomen, y ahí diferenciar si es un paciente quirúrgico, como por ejemplo que tenga una apendicitis, o no. Tengo que ver bien, obviamente, como todo, si es sexo femenino o sexo masculino. En el caso de las mujeres, sí o sí tendría que pedir estudio ginecológico. Nosotros lo que solemos hacer, pacientes en edad fértil, le pedimos sedimento urinario, obviamente, y ortotex o su unidad beta, porque muchas veces tienen dolores en esa región y puede ser algo más ginecológico que algo de cirugía general. Entonces, a todos pacientes femeninos en edad fértil le pedimos esos estudios. Y, como les decía, la clínica es más soberana. Nosotros, generalmente, si la clínica me da y me orienta hacia una apendicitis, lo estudio como para operarlo, o si no, si me da cierta confusión, le puedo pedir una tomografía, una ecografía y demás. Obviamente, siempre descartar el cuadro ginecológico. Y, obviamente, preguntarle a la paciente si fecha de última menstruación, si tiene cesárea, posibilidades de embarazo y demás. Porque muchas veces puede ser una EPI o un abdomen agudo ginecológico y no necesariamente es una apendicitis. Y después tenemos los dolores en fosa ilíaca izquierda, que pueden ser simoiditis, o otros cuadros también ginecológicos porque está del lado izquierdo. Entonces, estos pacientes no necesariamente tengo que operarlos, puedo tranquilamente estudiarlos con una ecografía, una tomografía, un laboratorio, y poner un plan de hidratación, analgesia y demás. Lo que sí tendría que ver cuando se focalizan del lado derecho. Eso con respecto a los abómenes agudos inflamatorios. Entonces, para hacer un resumen, yo tendría que ver el tipo de paciente. Generalmente son desde 15 años hasta 30, como mucho los abdómenes agudos que pienso que será apendicitis, pero hay extremos de la vida en donde se pueden dar también, son poco frecuentes, pero está descrito que pueden aparecer. Y la cronología, un paciente que dice que tiene un dolor muy continuo, que, ¿cómo se llama? Empieza a tener intolerancia, náuseas, vómitos, muchas veces puede tener diarrea. No confundir si tiene un sedimento urinario patológico, porque muchas veces puede ser una apendicitis que tuvo varios días de evolución y empezó a hacer un cuadro urinario. Y si una ecografía me dice que no tiene una apendicitis o no tiene una alteración del apéndice, no necesariamente descarto el cuadro, ¿sí? Porque el paciente generalmente la sintomatología es muy específica. Y otra cosa para tener en cuenta, no siempre tiene que tener el laboratorio alterado. Muchas veces los pacientes con apendicitis tienen un laboratorio normal y sin embargo son apendicitis. Después, dentro de lo que es el abdomen agudo obstructivo, tenemos los funcionales y mecánicos, a veces vienen con espasmos, dolor. El paralítico, sobre todo, son esos pacientes que tienen el abdomen distendido, mucho dolor generalizado, a veces con puño percusión positiva, con defensa y reacción peritoneal. Y después los mecánicos, que son aquellos en donde puedo empezar a identificar que una tipo víscera pudo haberse alterado, entonces se habla de estrangulación o no. Quiere decir que se atascó algo, que el paciente desde ese lugar con donde se atascó en adelante está todo distendido, y eso que se atascó puede perder vitalidad y estrangularse. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta el cuadro que yo tengo que operar en la urgencia y el cuadro que puede esperar y estudiarse. Dentro de los obstructivos podemos tener una obstrucción intestinal por bridas, podemos tener una hernia inguinal atascada, o incluso podemos tener un cuadro más conocido acá, que son los cánceres, pueden ser de colon o de otra estructura intestinal. ¿Qué es importante acá? La semiología y sobre todo el interrogatorio del paciente. Si el paciente me dice que tuvo cirugías previas, me voy a orientar más a una obstrucción por bridas. Si el paciente refiere que ya tiene algún tipo de alteraciones de la pared abdominal, por ejemplo, hernias, puedo asociarlo más a ese cuadro. Y si es un paciente añoso, con pérdida de peso, que no come el último tiempo,
que no se hace tratar, que no se estudió nunca antes, bueno, ahí me voy a orientar más a lo que podría ser una patología oncológica, ¿sí? Entonces, como decía, muy importante, la anamnesis. El dolor puede aparecer de forma súbita, pero generalmente es un dolor continuo que viene varios días, el paciente está muy distendido, dice que no va de cuerpo, generalmente tiene ausencia de gases, y empieza a tener, además del dolor, sintomatología asociada, como por ejemplo náuseas y vómitos. Y muchas veces esos vómitos, en principio, pueden ser más biliosos, y a medida que yo vaya identificando bien de dónde o a qué nivel es la estructura, esos vómitos, a qué nivel es la oclusión, se pueden esos vómitos cambiar. Por ejemplo, si estoy pensando en algo más biliogástrico, la obstrucción es más bien alta. Si pienso en algo más entérico, que tiene olor a caca y demás, la obstrucción generalmente es baja. Y sobre todo asociado a que estos pacientes no van de cuerpo hace varios días o semanas. Después, dentro de los antecedentes, además del ritmo evocatorio, puedo pensar en cirugías previas, lo que dije antes del tema de las bridas. La alimentación, generalmente los ocluidos, lo que pasa mucho es que pierden esto de la ingesta empieza a ser cada vez menor, hasta un punto que dicen que no tienen hambre, o se llenan muy rápido. También tendría que preguntarle el tema de medicación. Muchas veces estos pacientes toman mucha medicación psiquiátrica y demás, que eso generalmente paraliza el intestino o la peristalsis. Y también puedo pensar en litiasis vesiculares, que son, muchas veces no lo suelen asociar con abdomen obstructivo, pero existe algo que es el hilio biliar, que puede ser que una piedra de la vesícula migró por todo el intestino y genera una parálisis. Entonces ahí se hace un cuadro obstructivo. Y acá lo que puse de medios geográficos es que muchas veces, por ejemplo, el colon aumenta mucho de tamaño, se hacen megacolon, que tienen que ver generalmente con algunos lugares geográficos específicos del país, entonces vienen con megasigma y demás. ¿Cómo es el dolor? El dolor puede ser cólico, esto de que pudo haber pasado unos pocos días, que la oclusión es muy leve, por ejemplo, el hilio biliar, o puede ser algo más continuo de varios días, que empieza ya a distenderse y generar esta reacción peritoneal que es muy característica. Le toco la panza y le duele, en cualquier lado de la panza. O sea, es un dolor más bien generalizado. Y ahí tengo que sí o sí descartar los otros dos. ¿Qué hago primero con estos pacientes? Colocación de sonda nasogástrica para descartar de dónde puede llegar a ser la obstrucción. Como yo les dije antes, si es más biliogástrico, pensaría más en una obstrucción alta, y si es algo más fecal, es muy característico. El entérico, que sería como un marrón claro, es más de lo que sería intestino delgado, que se puede progresar al colon, y si es más de caca oscura, puedo pensar a algo más colónico. Muchas veces las obstrucciones son tan distales que genera la distensión de todo el colon hasta el delgado. Entonces ese paciente estuvo mucho tiempo ocluido, viene acá con varios días de constipación y uno confunde el color pensando que es algo alto y en realidad es algo bajo de larga data. Bueno, en el examen físico, la distensión abdominal, a veces pueden tener no distensión porque es algo más reciente, pero generalmente se presentan así. Y puedo descartar distintas patologías. El vólvulo, que es lo más característico que a veces tenemos, que es el vólvulo de sigmoides, un tumor de ciego, incluso un tumor de colon izquierdo. ¿Qué le pedimos a estos pacientes, además de la sonda nasogástrica, un plan amplio? Generalmente una radiografía de tórax, abdomen, siempre pedimos nosotros, pero de abdomen es la que más nos sirve. Colon por enemas, acá no se suele hacer mucho, pero para ver el nivel de obstrucción. Tomografías. Si pienso que es algo bien bajo, por ejemplo, el recto, le hacemos una rectosigmoide. Y si es algo más como para estudiar, podría ser una videocolonoscopia. Dentro de lo que es la radiografía, si ven acá, tenemos de un lado, se ve bien la distensión como en una especie de arriñonado, de lo que sería, y hacia la derecha se ve como las valvas. En ese caso se ve más una lesión no tan baja, podría ser del ciego incluso, y en el otro se ve una distensión un poco más grande. Ese es un paciente que estuvo mucho tiempo distendido y es algo más bajo. Mientras que la otra se ve en niveles así hidroaéreo, entonces estoy pensando que puede ser algo de intersección entre delgado y colon, porque lo que se ve ahí son distensiones del delgado, ven cómo forman niveles, incluso ahí marca con la flechita cada uno de los niveles, entonces puede ser algo más de delgado. Que yo le pongo la sonda nasogástrica y voy a ver el débito más entérico de
del intestino delgado. Y está el más característico, que son los vólvulos, que ahí se ve todo el intestino torsionado y la distensión, o sea, la pared supera, es muy, muy grande. Y acá, bueno, los colo por enema para ver bien las oclusiones, en qué nivel se da. Si ven, ahí está todo coloreado, se le va dando contraste y se va fijando por radiografías, por dónde va pasando, y se identifica bien dónde está la obstrucción. Pero obviamente, como les digo, hay que tener en cuenta qué tipo de paciente es, si es joven, si es sanoso, si perdió ¿cómo se dice?, peso el último tiempo, si tiene ya antecedentes familiares, si tiene alguna cirugía previa, y ahí más o menos me voy orientando a la patología. Y la tomografía, para descartar algún cuadro peritoneal, dice acá, por ejemplo, que tenga líquido libre y demás, y la isquemia mesentérica, sobre todo, se diagnostica con tomografía. Es muy difícil verlo. La isquemia, literal, el intestino está súper distendido y se paraliza porque no tiene irrigación por la arteria. Entonces ese intestino primero se distiende mucho, después se paraliza y después empieza a tener pérdida de movilidad y se empieza a poner más pequeño y ya no funcionante. Y después se termina muriendo completamente la víscera y nada, se empieza a perforar. Entonces muchas veces estos cuadros vienen ya más como perforativos que como obstructivos, porque el diagnóstico es muy difícil de hacer. Acá pueden ver un poquito una tomografía donde se ve un colon distendido, arriba se ve bien que tiene el aire contenido, y en las de abajo también se ve que tiene bastante materia fecal. Muchas veces los pacientes no necesariamente tienen algo quirúrgico que da la distensión, puede ser un paciente crónico o un paciente que ya tiene ciertos antecedentes de consumo de medicación que generan constipaciones constantes y generó un fecaloma que simplemente con una descompactación se puede solucionar y no necesariamente se tiene que operar. Entonces, como les digo, siempre tener en cuenta el contexto de este paciente. Y si pienso en algo mucho más bajo, lo primero que hacemos en el examen físico, además de la sonda vesical y hacerle todo el pedido de laboratorio, las placas y obviamente la analgesia, a veces hacemos un tacto rectal. No necesariamente el ser el tacto en sí, sino se puede hacer la inspección del tacto y podemos identificar algunas estructuras que nos pueden llamar la atención. Y si no estamos del todo seguros o en el tacto puedo identificar que, no sé, tiene una cierta obstrucción, simplemente con el tacto podría ser una rectosimoide y puedo llegar a identificar pólipos, neoplasia, incluso el cáncer rectal. Pero tiene que ser muy bajo. Generalmente para verlo tiene que ser de recto bajo o recto medio, más allá no se puede ver. Y bueno, la fibro, que esto para el vólvulo ya es un diagnóstico quirúrgico, se puede ver así. Ven cómo se ven toda la mucosa alterada. Entonces, el abdomen oclusivo, en el diagnóstico, lo primero que hacemos, obviamente, la clínica del paciente, distensión, dolor y demás, vómito sobre todo. Le hacemos una radiografía de tórax, radiografía de abdomen, generalmente de pie, acostado, no va a modificar mucho, pero se va a ver la distensión, laboratorio. Cuando confirmo, hago la hidratación, la intervención, y si es quirúrgico, y si no estoy del todo confirmado, le hago una tomografía. Pero ya que la clínica, como les digo, es lo primero que vamos a ver. Entonces, pacientes que básicamente constipados de varios días, abdomen distendido, doloroso generalizado, muchas veces con reacción peritoneal, pienso en algo más oclusivo. Pongo una sonda nasogástrica y hago el resto. Ahora pasamos a lo que es abdomen agudo perforativo. Estos son cuadros agudos, un dolor muy agudo, de gran intensidad, y sobre todo tengo que hacer el antecedente del paciente. Es lo que más me importa, ver el antecedente. Si yo el paciente me dice que tiene consumo de AINES, que ya tiene un diagnóstico de una úlcera, que en su momento sentía malestares y de repente el dolor es muy agudo y empezó en menos de 24 horas, entonces me voy a orientar más a este tipo de abdomen agudo. Como es el dolor, es muy brusco, duran pocas horas. El paciente puede decir, sí, me empezó a doler en tal momento, pero ahora siento mucho más dolor. ¿Y qué pasa generalmente en la guardia? Se suele confundir mucho con los cólicos renales, porque el dolor es tan generalizado que no lo puede identificar en dónde se da primero, sino que le duele la panza completa.
y todo el tiempo es como la necesidad de sentarse hacia adelante porque no se puede mantener en pie, y a la hora de tocarlo, obviamente, el abdomen en tabla. Es la reacción peritoneal, es lo que más me lo identifica. Acá puse más o menos lo que dije antes, los antecedentes, paciente que viene con malestares intestinales y demás, que ya tiene alguna úlcera diagnosticada, que puede haber tenido antecedentes de divertículos incluso, y el consumo o ingesta de AINE sobre todo. ¿Sí? Bueno, acá dice más o menos la representación de lo que sería el abdomen en tabla. El paciente literal, duro como una piedra, como una mesa, la panza casi que no se puede palpar, que eso sería la reacción peritoneal. Todo lo que genere líquido en la panza me va a dar una reacción peritoneal, ya sea sangre, ya sea bilis, ya sea caca, cualquier líquido externo que no sea el habitual en la panza me da una reacción peritoneal y me puede poner el paciente en tabla. De hecho, no siento y no escucho ruidos. Y algo que se da muy característico es el signo de Hover. Eso es como, en la guardia es muy difícil de verlo, porque el paciente tiene el abdomen en tabla, casi no lo puedo evaluar. O sea que ver este signo es muy poco frecuente, pero es algo que está descrito en la bibliografía. ¿Qué es el signo? Básicamente, el lugar donde tiene que estar el hígado, que se percute más mate, se percute timpánico. Quiere decir que hay aire en ese espacio y me estaría hablando de la perforación de una víscera que se fue hacia arriba. Pero muchas veces yo puedo tener, eso se llama neumoperitoneo, muchas veces puedo tener neumoperitoneos no quirúrgicos. Por ejemplo, pacientes que se le hicieron gastrostomías percutáneas o se le pueden hacer, de hecho, procesos de diálisis abdominales, e incluso pacientes que tengan alguna alteración peritoneal. Esos pacientes no necesariamente son quirúrgicos y pueden presentarse como neumoperitoneo no quirúrgico, que es un signo muy característico también, pero no es algo que me lo identifica en sí, sino que la clínica es lo que más me ayuda. ¿Qué le pido? Placa de tórax y abdomen. Dolor abdominal, placa de tórax y abdomen. Y ahí dice el tema del neumoperitoneo. ¿Cómo lo veo? De esta forma. Se ve justo lo que es el repliegue del diafragma, y entre lo que es el diafragma y el hígado se ve como un espacio negro que sería el aire. Puede aparecer de solamente un lado o puede aparecer de forma bilateral. Generalmente aparece solamente de un lado, a veces no se reconoce del todo al principio, pero la clínica me lo orienta más al paciente que incluso la radiografía. Como todo estudio médico, nosotros obviamente evaluamos al paciente en general, porque puede pasar que la clínica me está orientando a que es un abdomen perforado y después el paciente tiene una placa normal. Entonces no necesariamente los estudios complementarios son los que me van a dar el diagnóstico. Siempre tengo que tener en cuenta el paciente en un todo. No se ve la placa. Después puedo hacerle una ecografía, puedo identificar que el paciente tenga líquido libre y demás, entonces ahí me va a orientar. Y acá lo que yo decía, el tema de que no tengo que pensar solamente el abdomen perforativo, el abdomen oclusivo, porque muchas veces un abdomen agudo oclusivo puede formarse y transformarse en un perforativo, porque esa víscera estaba ocluida en un momento, sufrió tanto, se generó este atascamiento y la pérdida de irrigación que se termina perforando. Entonces, entró como un oclusivo que se transforma en un perforativo, o incluso una apendicitis, que es un abdomen agudo inflamatorio, puede haberse perforado y generarse un abdomen perforativo. Entonces, siempre tengo que tener un todo en estos cuadros, no son sí o sí específicos de cada uno. Es como que tengo las patologías que me orienta qué puede ser, pero se pueden unificar. Entonces, ¿qué puedo pensar o qué patologías puedo tener dentro de los perforativos? Puede ser una úlcera perforada, puede ser un divertículo perforado, o puede ser una perforación de una víscera hueca, como lo que estoy diciendo antes, que puede estar dentro de los oclusivos que se termina perforando, que es muy común. Dentro de las úlceras, sobre todo las gastroduodenales, las más frecuentes son las gástricas, que se dan sobre todo en el antropíloro. Los divertículos, pacientes añosos que ya tienen antecedentes de divertículos, que no se tratan, no toman medicación, nunca se estudiaron, se pueden perforar. Incluso se ve mucho más frecuente ahora en jóvenes que en adultos. Y una víscera, lo que dije antes. Bueno, dentro de los perforativos, las vísceras,
que también pueden tener lesiones asociadas y demás, y bueno, le puedo pedir una tomografía para identificar bien dónde está la pérdida de integridad de la mucosa. Ahí sí pueden ver, ahí se puede ver el neumo en esa tomografía, se identifica un poco de aire hacia arriba. Estoy sacando fotos. Acá miren cómo se ve todo el aire dentro de la panza. ¿Qué hago de tratamiento? Bueno, si estoy pensando que es algo más oclusivo, que se perfora y demás, puedo hacer un tratamiento conservador si yo pienso en un vertículo que puedo estudiar y demás. Pero sobre todo los perforativos son tratamiento quirúrgico de urgencia. Es uno de los cuadros que sí o sí necesito operar. Si tengo duda diagnóstica de qué es lo que se pudo haber llegado a perforar, puedo hacer una laparotomía o laparoscopía. ¿Diferencia de una con la otra? La laparoscopía es meter la cámara por láparo. Y la laparotomía es básicamente hacer una incisión mediana sobre la panza y ver qué es. Si empiezo a ver líquido y observo que el líquido es más bilioso, más gástrico, pienso en algo de una úlcera del estómago o el duodeno alto. Mientras que si empiezo a ver materia fecal y demás, ya pienso más en colon, de vertículo perforado o algo que se haya ocurrido antes. Bien. Si pienso que es una úlcera, no sé si hayas visto alguna vez, tenemos úlceras gástricas y úlceras duodenales, sobre todo gástricas. Existe algo que se llama cáncer gástrico, que las manifestaciones histológicas del cáncer se dan más que nada de forma planas, entonces yo no puedo diferenciar que esa úlcera del estómago pudo haber sido por un cáncer o por algo de un proceso, no sé, que haya tomado muchos años en el paciente. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar una biopsia de los rebordes. Entonces ahí yo puedo diferenciarla si fue por un cáncer o no. Y después drenajes, estos pacientes, bueno, esto es una clase más que nada de cirugía general, pero esos son los típicos pacientes que terminan con muchos drenajes porque tiene tanto líquido que no se puede limpiar del todo al principio en la cirugía o incluso terminan en el abdomen abierto, porque pudo ser una víscera como un colon que se perforó y se llenó la panza toda de caca, entonces esos pacientes son los que generalmente terminan en el abdomen abierto. Y estos pacientes son muy característicos la clínica, vienen muy descompensados. Muchas veces el paciente ya viene en un estado séptico, con falla renal, el estado óseo base alterado, y capaz que los blancos están normales, pero ese es un paciente que ya se pasó de día de perforado y empieza a hacer falla multiorgánica. Entonces, si yo pienso que un paciente tiene un sedimento, urinario alterado, está haciendo falla renal, no necesariamente es una ITU o una pielonefritis. Tengo que también pensar o tener en cuenta que pudo haberse perforado una víscera. Pero bueno, obviamente que hago el estudio previo del abdomen y demás. Y después tenemos otros que son abdomen agudo hemorrágicos. Dentro de los abdómenes agudos hemorrágicos también entran los ginecológicos. Pero, ¿cuál sería la diferencia? El dolor, sobre todo si tengo sangre en la panza, ¿qué va a ser? Es un dolor brusco. El paciente generalmente está hipotenso, el hematocrito y la hemoglobina generalmente está baja, y esa hipotensión puede darme alteraciones ortostáticas también. Y es un blando, depresible y doloroso, que cuando empieza a tener más líquido empieza a generarse esta reacción peritoneal, y obviamente lo que dije antes del hematocrito bajo, que genera esto, muchas veces la hipotimia y alteraciones del pulso. Si yo pienso en algo hemorrágico, o en abdomen hemorrágico, que o el paciente o la paciente tenga sangre en la panza, para que sea sí o sí de cirugía, tengo que pensar lo siguiente. Para que haya sí o sí sangre en la panza, o es un abdomen agudo producto de una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. Otra causa de cirugía general que tenga sangre en la panza no hay. Lo que sí pudo haber pasado es algo más hemorrágico por algo ginecológico. Por ejemplo, una trompa que se haya necrosado, haya sangrado, o por ejemplo un quiste hemorrágico o incluso un embarazo ectópico. Entonces, cuando yo pienso en abdómenes agudos hemorrágicos dentro de cirugía general, tengo que sí o sí pensar en un trauma. Acá puse en laboratorio lo que le pido, un ortotest, porque si yo pienso que el paciente está anémico, hematocrito bajo, hemoglobina baja, descompensado, con dolor abdominal, reacción peritoneal, blancos que pueden estar medio normales, ¿qué le pido? Ortotest, y ahí descarto. Si no es por un trauma y otra justificación de sangre en la panza, no hay. Que sea de cirugía general, ¿no? Pudo sí haber pasado fracturas, que eso por un trauma, que esas fracturas pudieron generar lesiones abdominales,
por ejemplo, una perforación de vaso o incluso del hígado, que son los órganos macizos que más generalmente se fracturan durante o se lesionan durante un trauma. Y estoy ahí en compensación con lo que dije antes. Viene por un cuadro abdominal hemorrágico que también está dentro del perforativo porque tiene un neumoperitoneo. Entonces, todos se van uniendo. ¿Qué le puedo hacer? Una ecografía. Nosotros lo que hacemos generalmente acá son los rastreos ecográficos, donde empezamos a ver el espacio de Morrison, que sería entre el hígado y el riñón derecho. Podemos ver líquido ahí, entonces es un lugar que se localiza generalmente, el fondo de saco de Douglas, y, ¿cómo se llama? El espacio espleno-renal. Entonces, si empiezo a identificar líquido ahí, pienso que se pudo haber perforado una víscera y pudo haber sangrado por un trauma. Y ahí, en vez de que sea el neumoperitoneo, sería un hemoperitoneo. Después, obviamente, todos los pacientes, tomografía, si vino con un trauma, lo ideal sería tomografía computada, con doble contraste, pero bueno, acá nos manejamos con lo que tenemos al alcance. Y bueno, ¿qué pudo haber pasado? Un trauma esplénico que se lesionó y pudo sangrar, un tumor hepático también que pudo haber sangrado, aneurismas que se pudieron haber roto, pero sobre todo si empieza un hemorrágico me tendría que ir más que nada a lo ginecológico, que serían embarazos ectópicos. Y algo muy poco frecuente que diagnosticamos acá en cirugía, lo que les dije antes, una isquemia mesentérica, una víscera que primero se obstruyó, después se distendió y después se termina rompiendo porque no tiene irrigación. Ahí sí puedo encontrar sangre, pero es muy poco frecuente y es muy difícil diagnosticar. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Lo mismo, dolor abdominal, la clínica, radiografía de tórax, de abdomen. Si tengo alta sospecha sobre todo estos diagnósticos, hago una tomografía, o en el caso, bueno, de que sea una isquemia, el paciente se nos muere en horas, pero podríamos hacerle un Doppler o una angiografía. Y bueno, el ginecológico que les decía antes, mujer de edad fértil, antecedente de fertilidad, o que haya perdido un embarazo, o incluso que haya tenido una cirugía previa de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto de las trompas? Que se haya ligado las trompas, ese antecedente quirúrgico puede orientarme a que haya dañado o se esté dañando una trompa que haya sido torsionado, o un quiste que también puede haberse roto. Y ahí que tenemos, bueno, complicación de embarazo ectópico, una EPI, ruptura de quiste, y lo que decía, un desgarro uterino también puede haber pasado, entonces eso me da los abdómenes agudos hemorrágicos ginecológicos. Como todo, examen físico, diagnóstico, laboratorio, radiografía de tórax, de abdomen y demás. Entonces, mujer femenina, de edad fértil, hematocrito, hemoglobina baja, evidencia o líquido libre en lo que sería el FAS, y tengo una placa que me da o me genera un neumoperitoneo, pienso, algo quirúrgico ginecológico. Bueno, fiebre, hipotensión sobre todo, y el dolor muy brusco. Y acá, bueno, un poco más de lo que es descartar lo ginecológico, pero esto ya entraría más en ginecología, como para tenerlos en cuenta, porque muchas veces dicen, no, el paciente se puede ir en control con una ecografía transvaginal y termina siendo un embarazo ectópico que se llena la panza de sangre. Y bueno, un poco más de lo mismo, radiografía, como veo la distensión, los niveles, el neumo que termina siendo neumoperitoneo. Y muchas veces para no abrirlos del todo se hacen punciones, pero este es un abdomen quirúrgico de urgencia, ¿sí? La ecografía es lo del rastreo que les dije antes, y bueno, la parotomía exploradora, que ahí termino de confirmar el diagnóstico. Y nada más, creo que terminé. Los aplausos. Ya, los aplausos. No, pero la pregunta. ¿Hay preguntas? No sé qué dice. ¿Me están aplaudiendo? Sí, sí. No escucho. No se ve la pantalla, dice, tiene zoom. Los power están en 150. ¿Hay alguna pregunta que quieran saber? Que les contesté. Buenísimo, muchas gracias. Por ahora que no. Ah, ¿no es lo mismo este que aquel? Tenemos dos transmisiones. Ah, dos transmisiones en vivo. Uy, soy re famosa. De repente soy, ¿cómo se dice? YouTuber. Influencer. Influencer. Esperamos un cachito. Excelente disertación, doctora.
Ay, hice preguntas choice, ¿no las tienen para cuestionarlas? No, esa No, la ella la Ay, contesta. yo quiero que me contesten. esa para muy claro todo, muchas gracias. Por acá. Resumen del día, ser cirujano es muy complicado, sépanlo. Después dicen si podemos compartir su PDF, se lo comparten. Pero si quiere hacemos las preguntas que ellos quieren, las del choice, pero esa parte la cortamos para los que no están en vivo. Las respuestas, ¿quieren las respuestas? Como quieran, si quieren, no tengo problema. Yo la corto después, pero por ahora no tenemos preguntas. No tenemos ninguna pregunta, así que sigue la fiesta. aplaudimos. Vamos a Ah, es distinto, claro. Porque yo veo, claro, o sea, el que me esté viendo, no sé dónde me ven, veo que hay cosas de un lado y hay cosas del otro. YouTube y eso es el Queda entonces el PDF. Eso vale, eso es plata aparte. Vale 4 años de conocimiento. Bueno, casi. 9, 10, 11. No, pues de seguridad de 4 años. Sí. Básicamente, en resumen de esta clase, todo dolor abdominal es de clínica. Buenísimo. Chao, muchas gracias. Espero que se haya entendido y disculpen que estoy muy congestionada, así que no sé qué tanto se moduló lo que dije. Chao, chao. Gracias a todos los que se conectaron por participar del curso. Nos vemos el jueves que viene. Es siempre el mismo link. ¿Dije miércoles? Es siempre el mismo link para ingresar a los cursos los días jueves, ¿sí? Chao, gracias.